Buenas, mi nombre es Cristian David y el tema que yo les voy a contar es sobre la música medieval. La música medieval comprende toda la música europea compuesta durante la Edad Media, etapa que comienza con la caída del Imperio Romano en 476 y que finaliza en el siglo XV en 453, con la caída de Constantinopla, o en 1492 con el descubrimiento de América. Ya que el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna es un límite difuso, la única música medieval que se puede ser estudiada es aquella que fue escrita y ha sobrevivido. Dado que la creación de manuscritos musicales era muy cara debido al costo del pergamino y la buena cantidad de tiempo necesario para escribir toda una copia, solo las instrucciones muy acaudaladas pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad. Entre esas instituciones generales está la Iglesia y las instituciones eclesiásticas, como monasterios, si bien algunas obras secuenciales también se conservaron en esas instituciones. Estas tradiciones manuscritas no reflejaban mucho de la música popular de aquella era. Transición de la música antigua a la Edad Media. El canto litúrgico viene de la tradición grecorromana, debido a esto totalmente impregnado de la teoría musical de los griegos y de su filosofía. Por otra parte, de la tradición hebrea del canto y las sinagogas. Surgen varios problemas. Primero, el canto cristiano se debe acoplar a los dos tradicionales. Esto da lugar a condiciones dentro del cristianismo a nivel teórico de la filosofía. Segundo, habían padres de la iglesia que consideraban a la música demoníaca y ahí incluyen la música pagana, que para ellos es la que existía antes del cristianismo. Tercero, la música nueva cristiana, que para ellos es instrumento de salvación. Clemente de Alejandría hablaba sobre la música de los griegos, diciendo que llevaba a la perdición. Para él, la nueva música con los contenidos cristianos era salvación. Se refería a los grados de armonía que reflejaban una música, la pagana y la cristiana. Mostraba el mayor grado de la armonía de la nueva música. Esto nos pone en contacto con los pitagóricos. La música y el canto sacro gozarán de aparición, sobre todo su valor educativo, al ser un instrumento de edificación religiosa. Con este enfoque, el canto sacro asume la función de instrumento auxiliar de la oración, con el sentido de volver estas más agradables. Boecio elaboró el tratado de armonía titulado De Institution Musica. Este texto tiene una gran trascendencia como fuente de conocimiento de las doctrinas griegas acerca de la armonía y el influjo que ejerció sobre el pensamiento medieval. En esta época se dividía la música en tres géneros distintos: la música mundana, la música humana y la música instrumental. Esta división para Boecio no tenía un carácter religioso, sino que se apoyaba en el desvalorecimiento del trabajo manual y de lo que depende de los sentidos. La música mundana es la que se refiere a la música de las esferas, identificándose con el concepto del sentido de armonía. Para Boecio ese sonido se identifica con armonía y nosotros no podemos percibirla, es porque somos imperfectos. Esta música mundana es la verdadera y el resto lo es en tanto reflejo de esta última. La música humana refleja a través de la unión armoniosa de las diferentes partes del alma y la unión de alma y cuerpo. La música de las esferas. Esta música se comprende a través del acto de introspección. Todo aquel que se sumerge en sí mismo la entiende, ya que es una armonía psicofísica. La música instrumental. Según Boecio, el hecho de manual de producir sonidos a través de los instrumentos no tiene valor alguno. Soplar por un tubo, tocar una cuerda tensada, etc. La actividad manual ocupa el lugar opuesto de la actividad
puramente intelectual, pero no rechaza los sonidos, los considera necesarios, ya que a través de ellos podemos hacer juicios. He entendido generalmente el arte como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o de comunicación, a través de la cual se expresan ideas, emociones o en una idea del mundo. El arte es un componente de la cultura reflejado en partes económicas, sociales, de transmisión de ideas y de valores. El arte medieval se divide en periodos y movimientos, como lo fue el arte gótico. Es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación de Renacimiento. Se trata de un periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo el occidente. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo su amplio desarrollo y diferenciaciones profundas. El románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y parte del XIII. El románico fue el primer gran estilo unitante cristiano y europeo, agrupando las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media, como lo fue romana, prerromana, bizantina, germánica y árabe, y consiguiendo formular un lenguaje específico y coherente, aplicando a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en Italia, Francia, Alemania y España. El arte islámico tiene una cierta unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes y obreros, el empleo de una escritura común en todo el mundo islámico y el desarrollo de la caligrafía refuerzan esta idea. Concedieron gran importancia a la geometría y a la decoración, que podía ser de tres tipos, como lo fue la caligrafía cúbica, que fue mediante versículos del Corán, la lacería mediante líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos, el ataurique mediante dibujos vegetales. En arquitectura crearon edificios con funciones específicas tales como mezquitas y madrasas, siguiendo el mismo patrón básico, aunque con diferentes formas. Prácticamente no hay arte de la escultura, pero las realizaciones de objetos de metal, marfil o de cerámica alcanzan con frecuencia una alta perfección técnica. Existen también unas pinturas y una iluminación en los libros sagrados y profanos. El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI. En sus primeros momentos, Bizancio se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyen poderosamente en la cultura occidental medieval. Se denomina arte paleocristiano al estilo de arte que se desarrolla durante los 6 primeros siglos de nuestra era, durante la aparición del cristianismo, durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tiene su continuación tras la aparición del imperio en el llamado arte bizantino. En Occidente, Roma es el centro y símbolo de la cristiandad, por lo que en ella se producen las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran flujo del arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas, lo mismo que la historia del cristianismo en sus primeros momentos. En el arte se distinguen dos etapas separadas por la promulgación del Edicto de Milán por Constantino en el año 313, otorgaba a los cristianos plenos derechos de manifestación pública de sus creencias.
Buenas, mi nombre es Luis y como ya pueden escuchar a mis compañeros, nuestro tema es la música y el arte de la Edad Media. Yo les voy a complementar un poco de los dos temas, así que empecemos. Hasta el siglo V la música europea era como la música de otras culturas, era fundamentalmente melódica, o sea, en una sola línea melódica, que es la que no interviene para nada en la armonía y un acompañamiento instrumental. El ritmo del canto es libre y no sometido a ningún compás o tiempos musicales. Desde el siglo VII hasta el siglo XVI, el canto fue un tipo de música importante en el mundo occidental. En estos siglos se constituyeron unos seleccionados repertorios que en honor al primer recopilador, que fue el Papa Gregorio I, se llamaba canto gregoriano. Este Papa comenzó una reforma de liturgia y también una recopilación que ordena todas las melodías religiosas que existen, para darles una configuración más sencilla o más llana. En el siglo XI se establecieron reglas de la escritura musical y durante el XII y el XIII se enriquecen nuevas aportaciones a partir de la época. Al contacto de la música extralitúrgica y profana, que era cada vez más progresiva, o sea que la música profana y la extralitúrgica empezaron a pegar más en los siglos XII y XIII, cuando se inician con un largo declive que acaba con pues que desaparece prácticamente toda nuestra liturgia. Y eso puede ser de dos tipos. Uno puede ser silábico, o sea que se canta una nota en cada sílaba del texto, y melismático, cuando cada sílaba del texto está adornada por varias notas distintas o voces muy numerosas. El canto gregoriano se caracteriza por diversos aspectos: por el canto litúrgico, que es la música oficial de la Iglesia romana, un canto como monódico, que su letra es la lengua oficial eclesiástica en el latín, y es más que todo como un sistema musical de ocho modos, gregorianos o eclesiásticos. Estos provienen de modos griegos. En su interpretación solo pueden intervenir voces masculinas, porque era una época poco machista. Su finalidad era destacar más la oración, porque el origen de la música medieval fue en los orígenes cristianos, o sea, como en la música del románico. Las secuencias evolucionaron a partir del canto gregoriano, la necesidad de recordar los largos y determinadas piezas que hacía en el siglo IX en monasterios franceses y San Marcial de Limoges. Se rellenaban los largos de vocalizaciones de textos que inventaban de manera correspondiente a la sílaba a cada nota musical. Además, esto ayudaba a la interpretación musical, que buscaba un suspenso estímulo y otras muchas cosas entre la música. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que sé del arte. No es que sepa mucho, la música es lo mío, el arte a mí casi no conozco, pues. Lo que sé fue lo del arte prehistórica, conozco los diversos tipos que hubieron, que fue la paleocristiana, el arte germánico, el arte prerrománico, el bizantino, el islámico, el romántico y el gótico. Pues que yo haya conocido, el gótico fue uno de los más importantes, porque fue uno de los que más movió en esa época. Estos movimientos más que todo surgieron en países como África, América, Asia. Bueno, en fin, eso fue un poco de la exposición de nosotros. Espero que hayan entendido así sea un poco y que estén bien.